Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. A nombre de todo el equipo de In Situ, yo soy José Martín Sámano. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, de verdad. Delicado en algunos puntos, pero ciertamente apasionante desde el punto de vista legal. Y para ello hemos invitado a un especialista en divorcios. Bueno, de hecho es abogada en materia civil. Julieta Vargas, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, José Martín? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y además, felicidades por el nombramiento de hace apenas unos cuantos días. Platícanos antes de entrar en materia del divorcio acerca de este nombramiento. Fíjate que sí, Martín, muchísimas gracias. Muy contentas, nos hicieron el honor de distinguirnos como delegada en el estado de Quintana Roo por parte de la CONCAM, que es la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México. Entonces estaremos trabajando con una delegación, la verdad, interesante, enriquecida y con profesionistas que tenemos la misma inquietud, que es hacer algo por nuestro bello estado. Muy bien, pues que tanta falta nos hace, ¿no? Y sobre todo que las cosas se hagan dentro del marco del derecho. Que así es, esperemos que esto sea así, que nuestro trabajo pronto hable por sí mismo. Por sí mismo. Bueno, pues dentro de la materia civil, en el ámbito legal, pues uno de los principales temas y una de las principales actividades que tienen ustedes es manejar el tema del divorcio, que es pues tan complicado que yo creo que nadie se casa con la intención de divorciarse, ¿verdad? Así es. Y bueno, y esto es muy importante porque también tenemos que ver las implicaciones, ¿no? Fíjate que creo que algo sumamente importante que nos vino a impactar es la cuestión de los derechos humanos. De manera positiva, ¿no? Anteriormente, para que podamos a lo mejor entrar un poquito en antecedentes, para divorciarte, híjole, era sumamente complicado, era un calvario. Realmente pensar en divorciarte implicaba pensar en incurrir en alguna de las causales. En nuestro código establecía ciertos puntos por los que te permitía el Estado divorciarte, ¿no? Y entonces, vaya, aquí venía un problema sumamente delicado. Y además, ¿no? Muy cargados en favor del hombre, ¿no? Y dejando en mucha vulnerabilidad a la mujer. Es que ese es otro punto. O sea, primero, establecíamos que para poder divorciarnos no existía un tema de privilegiar, pues si quiero o no continuar casado con mi cónyuge, ¿no? Que era es como lo que vino a proteger este derecho humano a la identidad, ¿no? A partir de las reformas de junio de 2011 empieza a haber una forma distinta de poder ver y de poder analizar el derecho y la forma de cómo podemos proteger y garantizar esos derechos humanos. Actualmente, pues ya no existe este catálogo, ¿no? de requisitos, pero además de requisitos de cuestiones que debas de acreditar, porque lo que hacíamos dentro de los procesos de divorcio, en donde de por sí la separación implica una afectación, una familia constituida de una forma distinta, máxime cuando hay hijos, pues evidentemente esto les impacta, aun y cuando sean los mejores términos, claro, ¿no? Las condiciones cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se suscita esta situación de dar una nueva forma de poder divorciarte, es que empiezan a surgir las condiciones de esta protección. ¿Y cómo se da? Pues con el divorcio sin causa. Anteriormente se llamaba incausado, actualmente se llama unilateral, que es exactamente lo mismo. Sin embargo, dice, bueno, hoy por hoy, como se privilegia la cuestión de la voluntad, por eso lo denominan mejor los legisladores como unilateral, por la voluntad de una de las partes. Entonces, con esto, fíjate que traemos, pues evidentemente, una mejor forma de cómo podemos iniciar este procedimiento, ¿no? Y ello no implica que no podamos advertir las consecuencias, que es lo que a veces no se analiza, ¿no? Cuando existe una intención de divorciarse, ¿qué es lo primero que deben de advertir? Si hay hijos. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con los hijos? ¿Cuáles son los derechos que los hijos tienen en una situación de esta naturaleza? Cuando hay una que muchas veces es en lo último en lo que piensan las parejas. Primero piensan en su persona, en lo sentimental, y después, o quizás al revés, primero en lo económico, después en lo personal, sentimental, y al último quedan los hijos, ¿no? En muchas ocasiones, por supuesto. Efectivamente, yo creo que aquí uno de los puntos es que como principal premisa, pues deben de partir de los hijos, ¿no? Que es lo más importante, porque de ahí deriva que puedan llegar a acuerdos,
¿Para qué? Para que no podamos, no necesariamente tenemos que ir por un divorcio unilateral, ¿no? Existe un divorcio que también puede ser de común acuerdo, en donde las condiciones de hijos, de bienes, ¿no? Y de todas las cuestiones de pensión, porque ahorita vamos a hablar y me gustaría tocar unos puntos en particular de las consecuencias, es que pues también las partes que están casadas tienen derecho a una pensión. ¿Cuánto tiempo? ¿Y en qué momento? ¿No? Que también eso nos perdemos. Pero bueno, mira, y creo que uno de los puntos primordiales es partir de la premisa que si hay hijos, tendríamos que iniciar precisamente protegiendo que ellos se sientan y que puedan disfrutar de una forma menos lastimosa este procedimiento, ¿no? ¿Las leyes actualmente protegen más a los hijos que antes? Mira, las leyes de alguna forma lo que hacen es una apertura para dar un trato de igualdad entre las partes, entre los cónyuges. Los hijos deben de estar protegidos siempre y se supone que siempre había estado esta cuestión. El tema es que la aplicación, a lo mejor la cuestión de cómo se pueda aplicar o cómo lo puedan analizar es lo que nos ha cambiado un poquito, ¿no? El tema de las custodias, por ejemplo, ¿no? Hablando de los hijos. Por ejemplo, anteriormente había una presunción que la mamá era necesariamente quien tenía que tener los hijos. Y ya ni siquiera el papá tenía un voz y voto, absolutamente era sin ninguna prueba, ni siquiera... Aunque la señora estuviera loca, de todas maneras... Efectivamente, así tenía que ir para allá. Exactamente. Y ahora se analizan muchos factores. Porque si estamos hablando de protección de derechos, estamos hablando también de un derecho que tiene exactamente el mismo y que parte de la dignidad humana y que parte de todo, el hombre que la mujer, un derecho de igualdad entre las partes, ¿no? Y entonces, existen actualmente papás que son extraordinarios y que realizan su función de trabajo y que realizan todas las condiciones que pudiera ser de una forma espectacular, ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que esa parte también tiene que ser valorada, está siendo valorada y estamos en ese camino, ¿no? Hacia la protección de esos derechos que yo te digo, el derecho de igualdad, el derecho de que pueda accesar un papá de igual forma que una mamá para pedir una custodia, ¿no? Puede incluso pedir cuestiones de indemnización. Fíjate que también uno de los puntos que viene a darse con esta cuestión de los derechos es el trabajo que realiza la mujer y la ama de casa en la casa, ¿no? Anteriormente era como un tema de obligación y no era valorado. Actualmente la Suprema Corte, que es quien nos da los criterios porque la ley a veces se queda muy corta, ¿no? Acuérdate que la cuestión de la sociedad avanzamos de una forma, bueno, exageradamente rápida y la ley no nos alcanza, ¿no? A veces en esta parte. Y en estas cuestiones, pues evidentemente la Suprema Corte juega un papel sumamente importante al momento de establecer análisis sobre casos en concreto, en donde nos pueda permitir de una forma clara, de una forma concreta, de una forma... de un análisis profundo de un caso en particular, ciertas condiciones. En este caso, fíjate que nos resulta muy importante porque se da el valor a la cuestión del hogar, del trabajo realizado en casa, como un trabajo que debe de ser como cualquier otro, reconocido como un trabajo como tal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer, fíjate, en una igualdad de circunstancias, se casan con su pareja y que deciden que uno de los dos debe de apoyar en estas labores? Regularmente es la mujer, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Esto le va a permitir a la otra persona que pueda despuntar de una forma profesional, porque en ello implica el acuerdo, ¿no? Ella se tiene que quedar al cuidado de la casa de manera preponderante, y a lo mejor hacer incluso hasta a lo mejor trabajos muy cortos que permita también apoyar a la cuestión de la economía familiar, pero que no pueda despuntar de una manera profesional como su pareja. Entonces, esto fue materia de análisis. ¿Por qué? Porque al momento de darse muchísimos divorcios, porque déjame decirte que aquí en el Estado hay un gran número de divorcios. Sobre eso te quiero preguntar en particular, sí. Se va dando esta situación y ¿qué fue lo que fue viendo precisamente el juzgador? ¿Qué es lo que pasa? La mujer se divorcia, el hombre tiene un tema de incluso bienes separados. No existe ninguna división de bienes ni nada, porque están casados por bienes separados y resulta que le dan una pensión mínima, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta mujer que se dedicó 100% a su hogar? Nunca se pudo preparar, no tiene un trabajo fijo con una estabilidad que le pueda permitir, pues, seguir manteniendo su estilo de vida.
Exacto, o por lo menos mantener un nivel. ¿Por qué? Porque muchos profesionistas, porque el hecho de que que estén trabajando en casa no significa que no terminaron incluso una carrera profesional. En ello implica la cuestión del apoyo en una pareja. Las condiciones, yo tenía las mismas condiciones para despuntar como tú, pero ¿en qué momento esta parte de casarme contigo y de querer hacer esto por la familia? Dame un ejemplo. ¿Cómo funciona actualmente cuando se da un divorcio en el que la mamá no trabajaba, se dedicaba al hogar y el papá pues le iba a todo dar porque tenía un puestazo? Como, en términos muy simples, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué pasa? Actualmente, como se privilegia esta parte, lo que podemos hacer es demandar una indemnización. Para efecto, dice la ley que hasta por el 50% de los bienes generados durante el matrimonio, porque precisamente es lo que ella apoya para la generación del patrimonio. Estamos hablando que aquí ella no tendría derecho porque son bienes separados, Es una de las condiciones, porque si no estaríamos no estaríamos en este caso hipotético, ¿no? Claro. Hasta un 50%. Hasta un 50%. No es necesariamente el 50%. Pero puede llegar a... ¿Qué es lo que pasa aquí? La prueba implica yo creo que una situación y juega un papel muy importante. Acreditar todas estas condiciones. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos ver que la mujer estuvo en el rol que estamos estableciendo, dedicada preponderantemente al hogar, y preponderantemente implica no 100%. Por eso les estoy comentando que pudo haber realizado trabajos medio tiempo, algo para apoyar también, ¿no? Porque muchas de las personas dicen, no, como trabajó vendiendo cualquier producto o trabajó dando algunas clases, pues ya no se dedicó y ella también tuvo una oportunidad para salir adelante. Las condiciones no son las mismas, ¿no? Obviamente eso no le permite... La labor de los abogados y viene la labor también en su momento de decisión del juzgador. Vamos a hacer una pausa, si nos permites, abogada Julieta Vargas. El tiempo se nos va de volada y tenemos todavía mucho que hablar sobre el divorcio, así es que quédese con nosotros, regresamos de inmediato. Esto es In Situ. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de In Situ. Estamos platicando con la abogada Julieta Vargas, quien es especialista en Derecho Civil, y estamos hablando del tema del divorcio. Si usted nos acaba de sintonizar, pues hemos hablado un poquito acerca en el primer bloque de cómo ha evolucionado la materia legal en ese sentido y cómo, bueno, pues ahora hay cuestiones que, por una parte, facilitan el trámite, pero también otorgan derechos de igualdad a los cónyuges y, sobre todo, en protección de los hijos. Yo quisiera preguntarte, abogada Julieta Vargas, aquí en Quintana Roo y de acuerdo con tu práctica profesional, ¿cuáles son las principales causales de divorcio? ¿Por qué se divorcia tanto la gente? Y además, Cancún tiene fama, en particular, de que aquí vienes y te divorcias casi en automático, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, recordemos, José Martín, que actualmente ya no hay causales. Entonces, ¿No hay causales? No hay causales, o sea, no hay causales de divorcio, claro que no, porque acuérdate que ya eso es anteriormente a la reforma, actualmente ya no existe una causal para divorciarte. El tema que implica, pues obviamente es que nosotros vivimos en un estado... Pero a ver, si el marido le pega a la mujer, ¿no es una causal? No, ¿O se le define de otra manera? No, eso puede ser materia de un delito, porque la violencia existe, eso nunca va a dejar de existir y tú puedes acudir ante las instancias correspondientes para denunciar y evidentemente se sanciona la conducta. Ajá. A lo que yo me refiero de que no hay causales como tal es que anteriormente te fijaban un catálogo, es decir, limitaban tu decisión de continuar casado con mi cónyuge porque tenía que acreditar, a lo mejor ni me golpea, pero ya no existe ese cariño y esa condición que yo decidí. Y con que uno de los dos quiera divorciarse se puede. Exacto, porque hay que privilegiar la voluntad. Anteriormente el Estado decía, pues es que como es la familia y toda la cuestión. Y ahora te friegas y le sigues. Exacto. Actualmente dice, no. El Estado debe de ver que esa figura del divorcio va a garantizar la forma adecuada de concluir con la relación o la vida conyugal. Sí. ¿Por qué? Porque debe de privilegiar precisamente que el entorno y la dinámica familiar vaya con base en un entendimiento mejor, porque terminaban esos procedimientos que, bueno, peor que como empezaron, ¿no? Desgastados, con pensiones y fijándose por cuestiones materiales, sin importarse
y sin importarles lo primordial, que Correcto. era la cuestión y salud mental de los hijos, ¿no? Por supuesto. Volviendo entonces a la pregunta, ¿por qué se divorcia la gente? La infidelidad evidentemente será el número uno, así como que en los programas de concurso, ¿no? Número uno, ¿infidelidad, sí o no? Pues me parece por hoy que sea, por el lugar en el que estamos, me Ajá. parece que puede ser uno de los puntos. E insisto, Ajá. sin que exista una causal, creo No, que ese es uno pero de los motivo. puntos. Los motivos pudiera ser, en su mayoría, desde mi punto de vista, o cuando han llegado, uno de los puntos mayores de Violencia. incidencia. Violencia. Que puede ser Y física violencia es lo que te voy a decir. O emocional. Hay violencias de toda naturaleza. económica. Violencia económica. Y fíjate que en este punto, muchos de los papás o de las mamás, vamos a hablar de manera igualitaria, ¿no? Definen que, bueno, como te estoy dando, yo tengo derechos. Eso no implica, el hecho de ser padre implica estar cuidando y protegiendo, obviamente, el entorno de los hijos. Y si te quito, entonces, ya, si no le das algún tema de alimento, entonces ya no lo puedes ver. No, esa es una condición completamente distinta y ajena. Cada uno de los padres está obligado de manera de igualdad de circunstancias a proveer sobre los alimentos, Claro. porque es un derecho humano de los hijos, ¿no? Y además, yo creo que uno de los puntos importantes aquí que podemos rescatar es que cualquier punto en donde se sienta vulnerado algún derecho, solicitar una medida ante cualquier autoridad, ¿no? Porque existe tanto un juez familiar, como acabas de señalar, si hay un tema de violencia, existen instituciones también, Ministerio Público, que puede proteger cualquier autoridad ante una violación a un derecho humano, máxime de un grupo vulnerable como es el de los menores, Sí. está obligado a que de manera inmediata se garantice y se proteja un derecho humano cuando está en riesgo algún tema de seguridad, ¿no? Bien. Entonces eso es algo que aquí hoy por hoy debemos de enfatizar. Abogada, ¿son más cortos ahora los procesos de divorcio? Mira, el proceso de divorcio, sí, sin embargo, en la primera audiencia puedes quedar divorciado. Ya no existe un tema. Anteriormente eran 2 audiencias, cuando era divorcio voluntario. Ajá. Y si era un divorcio por la vía tradicional, bueno, podían resultar años. Sí. Actualmente es una propuesta y es de un convenio que te hace saber la persona que ya no quiere continuar casada contigo. Tú la recibes y te señalan una fecha. Ajá. Te invitan a conciliar. Si no existe una conciliación como tal, automáticamente en esa misma audiencia Sí. te decretan el divorcio. Asistas o no asistas. Ojo, debes de estar llamado de una forma adecuada, porque correcto. aquí los procedimientos deben de estar cuidados. Primordialmente, la primera notificación es la que te va a llamar de una manera adecuada y esa debe de estar perfectamente. Entonces, estando bien notificado y que tú de alguna manera no quisieras acudir, pues la voluntad la estás externando al no presentarte. Ajá. Entonces, se decreta el divorcio. Ojo, ello no implica que no se deban de garantizar las otras cuestiones que habíamos hablado. Claro. Si hay hijos, ¿no? Que principalmente tenemos que ver custodia y alimentos, se abre otro periodo. En un término de 5 días se dice que tienes el derecho de demandar pretensiones y se abre otro procedimiento para dilucidar las cuestiones, siempre garantizando de manera provisional una pensión y la custodia en un determinado momento, si no existen datos de violencia. Si existen datos de violencia, pues existe otro procedimiento para garantizar que el menor esté en las Bien. condiciones adecuadas. Existe la creencia de que en todos los casos es el hombre el que tiene que darle una pensión a la mujer cuando se divorcia. Esto no es así. Fíjate que no, José Martín, si estamos partiendo de un tema de derecho humano y de protección y de dignidad humana, pues tanto el hombre como la mujer pues tienen exactamente las mismas protecciones y las mismas prerrogativas. Entonces, hoy por hoy, ambos pueden accesar y ambos tienen derecho, si se encuentran en la posición de poderlo solicitar, ¿no? ¿Cómo se fija una pretensión de indemnización o de pago de pensión alimenticia, etcétera, etcétera? ¿Quién lo establece? ¿Cómo se negocia? Tratan de ser muy concretos, ¿no? Sí, mira, cuando establecemos un tema de una petición de una pensión, siempre tiene que verse en función a las posibilidades y a las necesidades
¿no? Okay. Entonces, ¿quién lo está pidiendo? Pues evidentemente deberá de acreditar, por ejemplo, los estudios, el alimento como tal, no es nada más la comida, el alimento es el vestido, el esparcimiento, el lugar en donde habita, la habitación, el colegio, la cuestión de médicos, o sea, implica, es un concepto muy amplio. ¿Me explico? Entonces, esa es una necesidad. ¿Cómo la podemos cuantificar? Pues evidentemente con parámetros, colegiaturas, pago de cuestiones extraescolares y la posibilidad, porque si estamos hablando de que ambas partes tienen derecho, bueno, se hace un tema de análisis y una ponderación para efecto de ver cuánto es lo que realmente pudiera fijarse, ¿no? Como pensión. Entonces, va en función a la posibilidad y a la necesidad. Muy bien. Ahora, ¿son más las mujeres que acuden en busca de asesoría legal con un abogado en primera instancia o más los hombres? ¿Hay alguna proporción? Fíjate que actualmente yo considero, bueno, en lo particular, yo he tenido más hombres, actualmente pidiéndome custodias. Sí, y eso ¿verdad? Me da mucho gusto. Claro. Hace mucho tiempo, y fíjate que lo digo de una forma, en 2013 me parece, acudió un hombre cuando era prácticamente imposible. Y actualmente, bueno, tiene la custodia de sus hijos, Playa del Carmen, y de verdad, por eso digo, existen papás excelentes, como existen mamás excelentes, claro, hoy por claro, hoy. Entonces, claro. Por eso tendríamos que ser muy sensibles ante esta situación, ¿no? Porque creo que los juzgadores tienen un gran papel para poder advertir y poder emitir resoluciones, determinar pensiones que realmente puedan ser de una forma adecuada y equilibrar, ¿no? esta situación. No podemos hablar de justas o injustas porque a veces también el tema aquí hoy por hoy, con las cuestiones que tenemos en relación a pagadoras y a todas esas cuestiones, la cuestión de los sueldos, a veces es imposible poderlos fijar de una forma objetiva. Hay muchas maneras de darle la vuelta y no poder acreditar que la otra persona gana determinada cantidad o cuántas fuentes de ingreso tiene. Por eso actualmente la Corte se ha dado la tarea y ha ordenado también para efecto de pensiones por el derecho humano de los menores a poder solicitar a la Comisión Nacional Bancaria los estados de cuenta para efecto de fincar. O sea, el secreto bancario ahí quedaría en excepción. Porque también existe un derecho humano a alimentos que tiene que ser privilegiado. Ándale. O sea que ya no es tan fácil como antes el evadir una responsabilidad. Exactamente, y vamos para allá tipo. en ese camino, ¿no? Yo creo que en la Ciudad de México está operando un sistema por ahí que se llama CIARA, muy interesante en el tribunal, a efecto de poder garantizar de una forma inmediata, ¿no? Las pensiones por el derecho humano que se está protegiendo. Entonces, yo creo que vamos para allá, esperemos que pronto podamos tener esta cuestión de garantizar de una forma de verdad objetiva y en pro de los menores, ¿no? Cada estado tiene sus leyes particulares sobre el divorcio o ya ha cambiado esto. Sí, no, cada uno de los estados regula la forma de cómo lleva su procedimiento. ¿Cómo está Quintana Roo en ese sentido? ¿Qué podríamos decir que sería algo que lo diferencie de otras entidades? Pues prácticamente todos estamos hacia la oralidad. Creo que vamos caminando hacia allá y vamos con las mismas cuestiones. Divorcios que no necesitamos acreditar ninguna causal, divorcios incausados, aquí unilateral, en uno se llaman express, en otro les denominan de esa forma. Es el mismo, ¿no? El resultado es lo que te decía, en la misma audiencia, si no hay una conciliación, existe el divorcio de manera automática. Sin embargo, con unas condiciones de garantizar siempre pensión, custodia provisional y todo lo que implica a lo mejor una disolución de sociedad conyugal y demás, ¿no? Que se inicia dentro de una etapa distinta, a diferencia del anterior procedimiento, que pasabas por todo el calvario y al final te divorciabas, ¿no? Aquí no, aquí te divorcian y empiezas tú con un procedimiento de una forma distinta. Fíjate, las cosas de alguna manera se han invertido, pero esto facilitando las cosas para muchos, ¿no? Incluyendo a los hijos y cada una de las partes. Ahora, una pregunta difícil. ¿Cuánto cuesta divorciarse? Digo, evidentemente, de acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? Y de acuerdo a cada caso varía, pero ¿cuánto sería lo mínimo, digamos, un divorcio voluntario y los dos están de acuerdo? ¿Y desde cuánto hasta cuánto costaría divorciarse? Bueno, esa pregunta, así como la dices, es complicada porque al final del día yo creo que cada abogado tiene que valorar no es lo muchas... mismo divorciar a un famoso del espectáculo, a un magnate,
Pues mira, es que son muchos factores. Y yo creo que también, así como tú dices que se cobra mucho, fíjate que también, en el despacho, nosotros también tenemos servicio social y no cobramos un peso. Entonces, ahí es el tema. ¿Se evalúan cada caso? Sí, evaluamos cada caso y ayudamos, porque parte del... Dame una cifra, porque se nos acaba el tiempo. Un divorcio normal, común y corriente de un empleado. Alrededor de 20,000 pesos. Alrededor de 20,000 pesos. ¿Y los paga la parte que quiere divorciarse o los pagan entre los dos? Exactamente. Si eso de común acuerdo, deberían de pagarlo los dos. Ajá. Y si nada más es uno, lo paga el que se quiera divorciar. El que se quiera divorciar, es correcto. Uf. Pues yo creo que aquí nos quedamos con que en alguna situación en que alguien se quiera divorciar, pues lo primero que tiene que hacer es recibir asesoría legal y a partir de ahí, bueno, pues ver todo esto que es... Y bueno, yo agregaría un poquito más, la parte de la conciliación. Nos falta ese tema y esa cultura. De verdad que podemos ahorrarnos un procedimiento que, aunque sean cortos actualmente, deberíamos de considerarlo. Ponerse de acuerdo, que no venga un juez a determinar cuánto porcentaje, si se pueden poner de acuerdo las partes, ¿no? Creo que eso es lo mejor, porque pues beneficia a los hijos, beneficia la relación, y creo que eso es lo mejor que puede existir. Un convenio y ahorrarse un procedimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, abogada Julieta Vargas, Gracias, especialista en Derecho Civil, auditorio, con este tema tan interesante que es el del divorcio. Y gracias, por supuesto, también a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en cada emisión de In Situ. A nombre de todo el equipo, soy José Martín Sámano. Pásela bien y, como siempre, abrazo fuerte donde quiera que esté.